Por mucho tiempo, cuando pensábamos en Venezuela, la imagen era una sola: colapso económico, hiperinflación, una pobreza que dolía y, claro, millones de personas dejando el país. Pero últimamente, algo parece que está cambiando. De repente oímos de inversión extranjera, de que la producción de petróleo sube, y vemos ciertas señales de recuperación. Y aquí es donde surge la gran pregunta, la que vamos a intentar responder hoy. ¿Lo que estamos viendo es una reconstrucción de verdad, desde los cimientos, o se trata solo de una ilusión económica pasajera? Miren este contraste, porque es clave para entender todo. A la izquierda, la Venezuela que ya conocemos, la de la hiperinflación, la del colapso, pero a la derecha, la imagen que empieza a dibujarse ahora, con inversión, con algo más de petróleo, con movimiento. Justo esta contradicción es el centro de nuestro análisis. Pero bueno, para entender lo que está pasando hoy, es fundamental que primero echemos un vistazo atrás. Vamos a recordar cómo fue la anatomía de ese colapso, esa devastación económica. Entre 2013 y 2020, la economía de Venezuela básicamente se desintegró. Fue una caída libre, total. Primero, una crisis que se fue haciendo más y más profunda, luego la llegada de la hiperinflación y finalmente el derrumbe de su corazón económico, el petróleo, que para 2020 tocó su punto más bajo en décadas. Y claro, el resultado para la gente fue simplemente devastador. Una inflación que pulverizó los ahorros y los sueldos, la escasez de lo más básico, el éxodo de millones de venezolanos y la destrucción casi total de la capacidad de compra. De ser una de las economías más potentes de la región, pasó a ser una de las más golpeadas. Pero, como decíamos, ahora la narrativa parece que está dando un giro. Hay cifras y argumentos que nos presentan un panorama, al menos en la superficie, de recuperación. Y el petróleo, como no, vuelve a ser el protagonista. Como vemos aquí, la producción, aunque sigue lejísimos de sus mejores épocas, se está recuperando de a poco. ¿Por qué? Principalmente por una flexibilización de las sanciones y por nuevas alianzas. Este es, sin duda, un factor clave en esa percepción de que las cosas están mejorando. Y cuando el petróleo se mueve, el dinero empieza a mirar de nuevo hacia Venezuela. Vemos que regresa cierto capital extranjero y hay más actividad en algunos sectores. Son inversionistas que están apostando por activos que hoy son muy baratos, en un ambiente de mucho riesgo, sí, pero con la posibilidad de una ganancia muy alta. Este es el lado optimista de la historia. Ok, hasta aquí todo suena bastante bien, ¿no? Pero aquí es donde tenemos que empezar a rascar la superficie, porque los números que parecen optimistas no nos están contando toda la historia. La cosa se pone mucho más compleja. Primer dato que complica el panorama, la inflación. A pesar de que el dólar se usa en la calle para casi todo, dándole un respiro a las transacciones del día a día, la tasa de inflación anual sigue por las nubes, por encima del 400%. Con esos niveles, la estabilidad económica real es sencillamente una fantasía. Y este gráfico es un verdadero golpe de realidad. Nos muestra que esa aparente mejora económica no le ha llegado a la gran mayoría de la gente. Más del 80% de la población todavía vive en la pobreza. Esto demuestra que cualquier crecimiento que haya es increíblemente desigual. Y para rematar está la deuda pública, con una relación que es casi del 170% de todo lo que produce el país en un año. Es como una mochila pesadísima que carga la economía. Esto nos habla de una fragilidad estructural enorme, más allá de cualquier crecimiento superficial que se vea. Entonces, si no es una economía interna saludable, ¿qué es lo que está impulsando esta recuperación tan frágil? Bueno, aquí es donde encontramos el verdadero núcleo del asunto. Miren, esta es la diferencia fundamental, el conflicto central. Por un lado, tenemos la mejora aparente, que no es más que un ciclo temporal, una reactivación. Y por el otro, lo que el país necesita de verdad, pero que no está pasando, una transformación estructural real hacia una economía que sea sostenible por sí misma. Y la tesis es esta. La recuperación es, en realidad, una fase que depende casi por completo de estos tres motores externos. Primero, la geopolítica del petróleo, que vuelve a poner a Venezuela en el mapa. Segundo, la dolarización informal, que funciona como un ancla pero no impulsa el barco. Y tercero, una inversión oportunista, que busca ganancias rápidas, no un desarrollo a largo plazo. Bueno, con todo esto sobre la mesa, llegamos al momento del veredicto. ¿Qué nos dice toda esta evidencia sobre el futuro real de Venezuela? El término que lo define todo a la perfección es este: reactivación condicionada. ¿Qué significa? Que no estamos viendo una reconstrucción sólida desde la base, sino un pequeño repunte que depende por completo de factores que el país no controla. Este marcador, la verdad, lo resume todo de forma muy clara. ¿Hay una transformación de fondo? No. ¿Hay una estabilidad macroeconómica real?
Tampoco. ¿Hay una recuperación social para la mayoría? Definitivamente no. Los problemas de raíz, como la dependencia del petróleo, la inflación y la debilidad de las instituciones, siguen ahí, intactos. Y todo esto nos deja una lección muy potente, que va más allá de Venezuela. En economía, no todo lo que crece significa que se está recuperando de verdad. Al final, el país está en una encrucijada. El futuro va a depender de si logra o no esa transformación estructural real, porque si no lo hace, la historia nos dice que está condenada a repetirse. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Estamos viendo el inicio de una nueva Venezuela? ¿O es solo otro ciclo más antes de que llegue la próxima crisis?